hermano. A ver si me trae o no. Aquí están estas cosas, ¿verdad? Eh, si me acompaña, por favor, al libro de Corintios. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que es el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay cosas que nosotros debemos de conocer perfectamente bien para que haya una eficacia en nuestras vidas, para que haya un mover en nuestras vidas poderoso. Simple, siempre tiene que haber esto, siempre, hermano. Eh, el, eh, eh, el reino de Dios es un reino donde hay abundancia, donde hay mucha bendición, donde hay mucha plenitud. Pero si no se pone por obra esto, en realidad la plenitud se limita. La plenitud de Dios como que el grifo de la llave se cierra. Y yo no quiero que el grifo de la llave se cierre. ¿Cuántos quieren que el grifo de la llave de bendición se cierre? No, ¿verdad que no? Usted quiere que siga fluyendo. Acompáñeme al libro de 1 de Corintios, capítulo 11. Me dicen amén cuando usted lo tenga. Y tal vez yo le he estado hablando a ustedes. ¿Cuántos vinieron el viernes? ¿De qué hablamos el viernes? A ver. ¿De acuerdo? Hablamos de las que es una mancha, que es una arruga, que es una herida y cómo se imita la fe. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso? Pero el domingo pasado, bueno, ya no pude hacer nada porque estaba mi hermano Valentín aquí. Pero le voy a avisar, hermano, perdóneme que no saludé a los hermanos invitados. El joven que está atrás, ¿cómo se llama? No me, usted, Dan, Dan Luis. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. No te conocía, pero te miro que estás aquí, pues Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. ¿Quién te invitó? ¿Cómo viniste aquí? Oh, el hijo de mi hermano, Pastor Gregorio Luis. Está bien, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. ¿Alguien más nos está visitando? Que no, ¿verdad? Todos somos de casa. Y miro que algunos de casa no llegaron hoy a casa, pero estamos en casa. Amén. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer el versículo 13 para ser más exacto. ¿Lo tenemos? Póngase de pie, por favor. Y quiero hablar de algo que pareciera insignificante, pero tiene mucho poder en el mundo espiritual. Amén. Dice el versículo 13. Juzgad vosotros, como queriendo decir, ustedes den el veredicto. Juzgad vosotros, dice el versículo 13, y hace una pregunta. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y voy a leerlo una vez más. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y vamos a dejarlo allí. Padre que estás en tu gloria, te ruego, mi Dios, que nos hable, que nos enseñe, que nos instruya, que nos eduque y que tu gracia se mueva de una manera especial en nuestras vidas. Por el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Cuando tocamos ese versículo, algunos lo malinterpretan, otros dan una versión bastante diferente a lo que la escritura enseña. Pero en la Biblia aparece que las instrucciones, las enseñanzas, es la forma de vida que Dios dejó establecido en su iglesia para que la iglesia alcanzara lo que es la voluntad de Dios. O sea que Dios dejó instrucciones, dejó enseñanza, dejó, o podríamos decir, prácticas en la cual la enseñanza se vuelve una doctrina. La doctrina en realidad es una forma de vida que uno comienza a tomar para el beneficio del reino de los cielos. Pero no simplemente el reino de los cielos es que usted piense que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo y los ángeles están en el reino de los cielos,
sino que en el reino de los cielos está usted y estoy yo. La Biblia dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Lo han leído en el libro de Corintios, ¿verdad? Pero quiero que se ponga a pensar de que la enseñanza es la manera que Dios deja saber la voluntad, y esa voluntad en nosotros se tiene que volver una forma de vida, un estilo de vida. Hay a veces, por ejemplo, usted se levanta todos los días a las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Eso se formó en usted un estilo de vida. Si usted le gusta comer tortillas con chile y huevos a la hora del lonche, ese es su estilo de vida. Si usted le gusta ponerse un moño colorado aquí todos los domingos, ese es su estilo de vida. O sea, la instrucción, la enseñanza le formó a usted un estilo de vida. De alguien usted tuvo que haber agarrado ese moño. Lo miró en una revista, lo miró en la televisión, lo miró en una hermana, en su mamá, su comadre, su suegra, pero usted agarró ese estilo de vida de alguien. Entonces Pablo llama la atención y dice, necesito darle a ustedes la didach. La didach en hebreo quiere decir las instrucciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos hermanos no saben lo que es la voluntad de Dios porque no leen la Biblia y no se dan cuenta lo que es la didach. Pero también nos enseña a nosotros que esa forma de vida dice que no es simplemente la manera de la salvación. La salvación es lo que nosotros recibimos por gracia. Eso es por gracia. Los dones del Espíritu Santo son por gracia. Por decir así, el don de lengua es un regalo de Dios por gracia. Lo único que tiene que hacer usted es creer. La salvación también es un don de Dios que Dios lo da por gracia. Pero las instrucciones de Dios ya es totalmente distinto. Una cosa es vivir una era de la gracia, un círculo de gracia. Una cosa es que vivamos un círculo de gracia, otra cosa es vivir un círculo del reino. La gracia está en la iglesia. La salvación, los dones del Espíritu Santo, eso es por gracia. Eso se llama el reino de la gracia. Y aunque no podríamos decirle exactamente reino, pero le podemos decir con exactitud la gracia de Dios. Todo eso viene por gracia, pero las instrucciones ya no es por gracia, ya es una instrucción que Dios le está dando a alguien que se metió a un orden, a un reino. Y ese es el problema. El problema es que muchos siempre quieren vivir en la gracia. Y la gracia la gracia perdona, la gracia sana, la gracia libera. Las sanidades de Dios son por gracia. Los milagros de Dios son por gracia. Las maravillas de Dios son por gracia. Las manifestaciones de prodigio de Dios es gracia. Eso es gracia. Pero ya entrar en algo del reino ya no es por gracia. Y eso es el problema, que todo mundo necesita escuchar una palabra: Dios bendíceme. Y uno dice: Dios te bendice. Pero hay un momento que Dios va a decir: bueno, yo ya te di bendición de salvación, ya te di bendición de milagro, ya te di bendición de sanidad, ya te di bendición de tantas cosas, pero ahora es necesario que entre al siguiente círculo del reino. En ese círculo es lo que vamos a platicar hoy. Dígale a tu hermano: nosotros ya estamos en la gracia, pero queremos avanzar al reino. Fíjese que hay un gran porcentaje de hermanos que siempre quieren vivir en la gracia. Y la gracia es buena, ¿verdad que es buena? La gracia bendita, decía David: oh, que no se olviden tus misericordias. En otro se llama tus gracias eternas, el pacto de tu gracia, que son millares y millares. La gracia de Dios, usted peca hoy y al minuto se arrepiente y se acabó, se arregló el problema. Pero hay momentos que Dios dice: yo quiero llevarte algo más adentro,
más profundo. Te voy a llevar, no simplemente quiero que te quedes en el altar, te voy a llevar detrás del velo. ¿Quieren ir detrás del velo? Ya quiero, los voy a meter al lugar santo, después te voy a ir al lugar santísimo, pero ya el altar ya lo conoces. Pregúntale a tu hermano, ¿conoces el altar? Entraré por tus atrios con acción de gracia, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Cómo dice? Por tus puertas, por alabanza, ahí pura gracia. Ahí está el abacro, hermano. Ahí están las cosas que Dios da por gracia. Pero detrás del velo ya requiere algo más fuerte. ¿Quieren ir detrás del velo? ¿Me quieren acompañar a ir detrás del velo? Sí, porque tenemos que ir detrás del velo, hermano. Queremos crecer. Mire, tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Uy, hermano, si yo siempre que vengo a la iglesia, voy a mi casa, me voy pero bien bendecido. Requete bendecido. ¿O no siente la bendición de Dios? ¿O le estoy poniendo salsa a los tacos? Entonces, vamos a ver lo que es. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Hoy no voy a predicar, vamos a enseñar. Y perdone mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Me dicen amén cuando lo tengan. Y dicen el versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Quiere decir que cuando viene el orden de Dios o quiere Dios llevarte a otro nivel, no te va a confundir. Dios te va a llevar a otro nivel, pero te va a dar una convicción interna. Te va a dar paz, te va a dar una convicción donde usted tiene una seguridad, una convicción, una certeza. Hebreo capítulo 11, no lo busques, solo es. Hebreo capítulo 11 dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. Y dice, y la fe es la seguridad, la certeza, la convicción. Cuando Dios habla, te da una convicción interna, te da una certeza interna, te da algo tan fuerte que no te va a mover nada. Nada te va a mover. Pero cuando no es Dios, te va a poner en dos caminos. Y te va a dar confusión y dice, bueno, le voy a la derecha, le voy a la izquierda, me echo para atrás. ¿Cuál será? Y Dios te dice, momento, todo lo que estás haciendo no va a funcionar. Regrésate al lugar donde tú comenzaste, donde llegó el espíritu de confusión. Por ejemplo, fíjese que Abraham había levantado un altar en Jai. ¿Se acuerdan? Y de pronto él dejó el altar y bajó a Egipto. Y en Egipto quiso hacer tantas cosas. Y después, cuando salió de Egipto, regresó otra vez a Jai. Y allí regresó la presencia de Dios sobre él. Pero mientras estaba en Egipto, ¿usted cree que sentía la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Regresó a Jai. Siempre que pasa una dificultad, regrese a donde llegó el problema para que el espíritu de confusión sea destruido. Entonces, pero regresemos, dice, acompáñenme también. Dice que el Señor estableció un principio de derecho, de autoridad, con el fin de que sean reconocidos y que haya una evidencia de lo que es su reino. En el libro de Juan, aquí quiero explicar algo bonito. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 10, ¿lo tenemos? Vamos a ir despacito. Juan 10, 30. Y fíjense que esto es interesante, que Dios mismo reconoce lo que es el reino. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, ¿lo tenemos? Dice allí, yo y el Padre, ¿qué dice? Aquí no está hablando de reino. Aquí está hablando de que el Padre y yo somos uno. Pero fíjense que en el libro de Corintios, regresemos al libro de Primera de Corintios, y le va a comprender usted que el mismo Señor Jesús sabía distinguir perfectamente lo que era el círculo de gracia y lo que es el círculo del reino. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Me dicen amén, por favor.
Dice el versículo 1: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recuerde que Pablo está hablando que dice: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Versículo 2: os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo está diciendo: ustedes se recuerdan de mí, me imitan a mí cuando agarran las instrucciones y las retienen. Si no retienen las instrucciones, nunca se van a acordar de mí, ni tampoco podrán imitarme a mí como yo imito a Cristo. O sea que la instrucción de Pablo, el propósito de Pablo era llevar a la iglesia a la etapa del reino. Pero el reino se basa en instrucciones. Entonces Pablo le dice: yo quiero que ustedes entiendan cómo imitarme. Y para eso ya lo voy a pasar al velo. Wow. Lo voy a pasar al otro lado del velo. De la gracia al reino. De este lugar de salvación, de dones del Espíritu Santo, de gracia, de milagro, de prodigio, de dones, todo esto lo tienen, pero ahora lo voy a introducir al reino. Y para llevarlo al reino tenemos que mover el velo. Y entonces aquí Pablo les dice: quiero que reciban mis instrucciones, mis enseñanzas, para que sepan la voluntad de Dios. Versículo 3 del capítulo 11 dice lo siguiente: pero quiero que sepáis, y aquí comienza lo bueno, que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, vamos a comenzar algo muy interesante. En el reino hay un orden. Si es verdad, aunque lo puse pareciera, hay un orden. Y en ese orden aparece la primera cosa, que se llama autoridades. En otras palabras, las autoridades son cabezas. Así es, ¿verdad? Primero, la primera autoridad, ahí dice: Cristo es la autoridad de todo varón. Usted nota que no dice cristiano ahí, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo aquel que creyó en Cristo. Así no dice allí. ¿Cómo dice allí? Todo varón, todo varón. Y cuando habla de varón, está hablando de todo hombre. Todo hombre. No está hablando de que Cristo es la cabeza de todo pastor solamente, o de todo cristiano solamente. Está hablando de que Cristo es la cabeza de todo varón. Primera autoridad, la cabeza. Segundo, sigue leyendo usted, por favor. ¿Qué dice? Versículo 3. Dice, la segunda cabeza, el varón. Miremos lo que es el varón. O el hombre. El hombre es la cabeza de toda mujer. Pero sigue otro más. ¿Qué dice? Y Dios Padre es la cabeza de el Hijo, Cristo, o el ungido. El Hijo, Cristo, o el ungido. Ahora, póngase a pensar de que se sienta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo Espíritu Santo se dice uno al otro: yo soy cabeza. Y le dice el otro: no, no, yo soy cabeza. No, le dice el otro: yo soy cabeza. ¿Quién piensa que da la autoridad allí? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién tiene la autoridad entre los tres? El Padre. ¿Y por qué Jesús no le reclamó? Que ¿acaso Jesús no le puede decir: yo también soy Dios? ¿Por qué no le dijo eso? Porque es un orden. Y si entre los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay un orden de autoridad, ¿quién es usted y yo para no entender el orden de Dios? ¿Qué carajo se considera el ser humano para no entender el orden de Dios? Si el Dios Padre y el Hijo Cristo reconoce que el Padre es la autoridad de él, ¿quién carajo se considera el ser humano que es?
Buena pregunta, ¿verdad? Muy excelente, muy buena pregunta. Porque es importante reconocer el orden del reino. Y entonces el hijo dice, yo me someto al Padre. ¿Verdad que sí dijo Jesús? Yo me someto al Padre. Y el Padre dice, gracias. Por eso que dice en el libro de los Salmos, capítulo 2. ¿Qué dice el Salmo número 2? Vamos al Salmo número 2. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Mire lo que dice. Esto está tremendo lo que dice aquí. Y esto va referente a Corintio. ¿Lo tenemos? Dice allí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿quién le están diciendo eso? ¿Quiénes? Las naciones, los reyes y los príncipes. Y ellos se ponen y se unen y dicen, a ver, quitemos las ligaduras, desechemos las cuerdas. Mira lo que tremendo. Y dice allí la palabra, dice claramente, y dice, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendro hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y las posesiones tuyas, los confines de la tierra. Pero hay algo interesante. Lee el versículo 8 con el versículo 1. ¿Qué entiende usted? Se lo voy a poner de tarea. ¿A quién dice, pídeme y te daré? ¿Qué dice? ¿Y quiénes estaban antes gobernando las naciones? Ve el versículo 1. Se los quitó. ¿Y sabes lo que dice Dios? Como no entendiste el orden, te voy a quitar de tu posición. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dice el versículo 9. Leamos el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, mira lo que dice, da un consejo. Sé prudentes, admití amonestación. Jueces de la tierra, servía a Jehová con temor y alegrado con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflamará de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él. Está tremendo el salmo. Está hablando de esto, del orden. Y en el reino ya no es por gracia. Ya aquí es la cosa un poquito más seria. Vamos detrás del velo. ¿Quieren ir detrás del velo? Ahora, miren lo que sucede. En el sistema del mundo, en el sistema de la gracia, dice que se mueve el Espíritu Santo. Mire, usted no se ha dado cuenta que de pronto, vamos a ver, aquí hay un pastor. Yo soy el pastor de la iglesia. Y en este caso, hoy ponemos a mi hermano Hermes. Y le digo, Hermes, vas a predicar hoy. Y de pronto, Hermes, cuando está predicando, se mueve el Espíritu Santo. Y cuando se mueve el Espíritu Santo, toda la iglesia dice, wow, qué lindo lució Dios a él. ¿Verdad que sí? ¿Es verdad o es mentira? ¿Sí o no? No, la verdad. ¿Es verdad o es mentira? Sí, pero escuche bien, el pueblo no se da cuenta del error que está haciendo. Porque si él no comprende su posición, se va a confundir y va a decir, yo soy más que el pastor. Y como no entendió su posición, el enemigo lo ataca o ataca a la congregación. Y dice, yo soy más que el pastor. Pero ahí dice que el círculo de la gracia se mueve el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que le dio posición en el reino de los cielos. Eso no quiere decir eso. ¿Sí me están entendiendo?
Eso no quiere decir, porque la unción de Dios, los dones, está en el círculo de la gracia, pero no está en el orden del reino. Y eso debemos de entenderlo en el corazón más que en la mente. Entonces se mueve Dios en esta manera y dice, mire lo que dice, el círculo de la gracia. Dice el que tiene que ver con la iglesia, con el Espíritu Santo y con la redención, con el sistema de salvación, los dones del Espíritu Santo, la sanidad de los milagros, pero no es el orden del reino. Como que no le gustó la predicación o la enseñanza. Dice, pastor, pero el Espíritu, sí, sí es, pero el Espíritu Santo tiene orden. Y si Jesús se somete al Padre, ¿usted cree que Jesús le va a decir, Padre, yo pagué, yo morí, yo pagué por todo eso? Pero dice Corintios que al final de todo Jesús ya no va a hacer, sino que todas las cosas van a ser restauradas y van a llegar ¿a quién? Al Padre. ¿Acaso no puede decir Jesús, yo pagué, yo me rajé el lomo y hice esto, me pertenecen a mí? ¿Y sabe lo que dice el Padre? Un momentito. Todos son míos porque yo lo hice, yo lo formé. Te dice, y aunque están Dios, conocen su posición. Aunque es Dios, ¿verdad que sí? Y mientras Jesús esté sometido al Padre, el Padre le dirá, te doy por herencia a las naciones. Pero si no se somete al Padre, le quitan las naciones. Wow, qué interesante eso. ¿Verdad que sí? ¿O no es interesante? Ahora, quiero que miremos, porque vamos a ir al otro. Pero Jesús no hace eso. Jesús no hace eso nunca. No vayan a pensar, entonces Jesús hace. No, no. Tengo que aclarar las cosas bien. Jesús no hace eso. Él es Dios y reconoce su posición. Él es el Hijo bendito de Dios. Amén. Reconocemos eso, ¿verdad? No va a decir el pastor dijo que Jesús no se somete al. No va a ser con una chanfleada. Yo no dije eso. Puse un ejemplo. No vayan a interpretar mal las cosas. Y entonces viene ahora el sistema del gobierno de Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Dice que, miren qué tremendo, cómo Dios trabaja. Dice que esto está bien lindo. ¿A quién formó Dios primero? ¿A Adán? Voy a ponerlo más sencillo. ¿A quién Dios formó primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, ¿verdad? ¿Y de dónde salió la mujer? O sea, del hombre, de la costilla del hombre. Pero fíjese que eso era un momento que Dios utilizó para volver a poner un orden. Y ahora el hombre, la mujer no viene del hombre. Ahora se cambiaron los términos. Ahora el hombre viene de la mujer. Eso se llama un orden del reino. Porque primero Dios utilizó, y escuche bien, en todas las esferas Dios da una esfera de gracia, un mover de gracia. En todo. A mí me gustó un ejemplo que pusieron cuando yo estaba estudiando arquitectura. Y cuando estaba estudiando arquitectura, estaba estudiando los tiempos de los renacencismos. ¿Saben qué es el tiempo renacencismo? En inglés se llama Renaissance Times. En el tiempo, y me acuerdo que parecía, porque lo primero que te enseña arquitectura es la obra de arte de Miguel Ángel. ¿Conocen a Miguel Ángel? Me van a decir ustedes, el vecino. No, Miguel Ángel es aquel que pintaba en las catedrales de Roma y todas esas cosas, y hacía escultura, y va a decir el fotógrafo. No, 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 Miguel Ángel, estoy hablando del artista romano, italiano, ese. Pero dice que en esos tiempos, a mí me recuerdo que me enseñaron algo que en arquitectura nunca se me imaginó, jamás, y es bien sencillo, básico. Siempre que usted decía, por ejemplo, hicieron hacer la puerta, cuando usted va a hacer una puerta, siempre no vas a dar la medida completa. Por ejemplo, miden, ¿cuánto midiera de aquí para acá? 3 pies. Y esos midirán ¿cuántos? Unos 6, 7 pies y medio, por así, ¿verdad? Y entonces decía, nunca cuando vayas a cortar la puerta vas a cortar 7 pies igual que lo que te pide. Tienes que dar en las puntas un pedacito de gracia para que la puerta pueda calzar bien el espacio. ¿Me entienden? Así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos Dios te da un pedacito de gracia. La salvación, los dones, un pedacito. Pero cuando ya te quieren calzar bien, te mete al orden. Y aquí donde muchos no entienden lo que es el círculo de la gracia y lo que es el círculo del reino.
Y entonces, miren lo que sucede ahora. Quiero que vayamos ahora al libro de Corintios. ¿Estamos en Corintios? Mira de Corintios, capítulo 11. Y quiero, bien interesante. En ese tiempo de que Dios llamó a una mujer para que fuera la madre de los vivientes, ¿verdad que así le ponen a Eva? La madre de los vivientes. Pero fíjense que en el tiempo del gobierno de Dios, Dios de pronto llama hace una raza. Y entre todas las razas, Dios escoge a un pueblo. Ese pueblo se llama se llama Israel. Pero entre todas las naciones del pueblo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, mira lo que dice. Deuteronomio 7, 6. Alguien me lo puede buscar, por favor. A ver, ¿cómo están en ayuno, hermano? Aleluya. Gracias, Padre. 2, 3, como dicen por allí. Pero estamos cubriendo. Somos 21 días, 21 días. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 7, 6. Leámoslo, por favor. Porque eres una nación santa, consagrada al Señor tu Dios. Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo escogido. Fíjense que Dios formó todas las naciones de la tierra, todas las naciones. En el libro de Génesis, capítulo 11, si no me equivoco, dice que estaba la torre de Babel. Y en la torre de Babel llegaron todas las lenguas de la tierra. Pero entre todas las lenguas de la tierra, a Dios se le plació por gracia escoger a Israel. Y sacó a Israel de todas las naciones recién las sacó a Israel. Pero entre todos los que sacó Israel, ¿a quién escogió entre todos? A ver, ¿a quién escogió? A Abraham. Y agarró a Abraham entre todos los hombres, escogió a Abraham. Y Dios iba como colando, hermano. ¿Sabes qué es un colador? Y Dios va a colar. Primero todas las naciones de la tierra, sale Israel. Después de todo Israel, escoge una tribu. ¿Cuál de las 12 tribus quién escogió? Los levíticos. La tribu de Leví los pone como sacerdote. Y de las 12 tribus, de la tribu de Israel, escoge una familia. ¿A quién escogió? Aarón. Y de todo, entre todas las familias de todo, escoge a Aarón y agarra uno solo. Y comienza Dios a escoger, a escoger, a escoger, hasta va colando, hermano. Es como un colador. Usted y yo debemos entender eso. Que para alcanzar en el reino de Dios, hermano, es un colador. Por eso que dice la Biblia que muchos son los llamados, muy poquitos, porque Dios está colando y colando y colando y colando hasta que se queda de entre lo vil, saca lo precioso. Y algunos, como no entienden eso, le dan hilo al hilacha. Y a la hora de llegar dice, ¿y yo por qué no alcanzo? ¿Y por qué aquel pelón se alcanzó? Y yo que soy el más guapo entre todos los seres vivientes, no alcanzo. ¿Por qué no entendió esto? Que Dios va colando y colando y colando hasta que mira a Dios que encontró una medida en ti. Dios nos mide. ¿Se acuerdan cuando llegaba un ángel y llegaba al templo de Ezequiel y agarraba una vara y lo medía? Lo decía, no dan la medida todavía, y se iba. Cada año Dios nos visita y nos mide. Y nos está midiendo hasta que demos la medida. Y muchos ni cuenta se dan. Pasa un año y sigue con sus caprichos. Pasa el otro año y sigue y sigue. Y Dios llega midiendo y envía a sus ángeles. Aquí ha enviado ángeles Dios. Oh, no, no me creen. Ja. Yo lo he visto con mis dos ojos del corazón y los dos de mi físico. Llegan los ángeles y miden. A mí me han medido. Y llegan y me miden. A ver cómo está el pastor. Medio carnal. Dios mío. El próximo año vengo otra vez y lo visito. ¿Cómo anda el pastor? Allá anda medio. Decía mi pastor, si el pastor lo mide, ¿qué será el pueblo? Y tenemos que encontrar, porque Dios nos cola y va a colar, y va a colar, y va a colar, va depurando. Entonces Israel, Dios comienza y Dios dice, ahora voy a mostrar qué es lo que es mi obra. Por eso que ustedes mujeres, este trapito que ustedes ponen en la cabeza, es una simbología muy poderosa del pelo. Uno se lo usa, ay pastor, pero ¿para qué esa cosa si aquí tengo el palo?
voy a explicar paso por paso por qué se usa el velo. Mire, ¿quién es más viejo? Escuchen lo que le voy a decir. Esto es bien tremendo. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros aquí como iglesia en Tri-City? Aquí esta congregación, ¿cuánto tiempo tenemos? 10 años. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Quién es más viejo? Porque fíjese que esas instrucciones Dios las dio para la iglesia, pero se las robaron mucha gente y las transversaron y confundieron muchas cosas. Pero no le quiero platicar eso porque algunos me van a decir, pastor, entonces no quiero ir despacito. Vamos a ir despacito mejor. El libro de Primera de Reyes, entre cuando estaban, escuche bien, cuando Dios comenzó a agarrar Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 9, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 9, aparece algo que Dios está colando. Entonces Israel está como nación, pero de pronto Israel se le chanflea algo bien gacho, hermano. Perdone que estoy hablando así, hermanos que no están vistos. Hermana Yoli, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Fíjense que de pronto se chanfló Israel bien feo. ¿Sabe qué es chanflear, verdad? ¿Qué es chanfle? ¿Cómo? No, no. Sí es un juego, pero para ser más derecho, ¿qué es chanflear? Por ejemplo, agarran una pelota así y la patean. Y la pelota en vez de ser derecho, se va así. Se desvía. Ese es chanflearse. Algunos usan la palabra y no saben ni lo que dicen. Chanflearse, que se desvió, se torció. Entonces, Israel se torció, hermano. Y ya estaba como sacerdocio la tribu de Leví. Estaban los sacerdotes funcionando allí. Y aunque eran sacerdotes, esto está bien tremendo. Habían 3 órdenes sacerdotales en el tabernáculo. ¿Cuáles son? Aunque eran levíticos, era Leví. ¿Se acuerdan los órdenes sacerdotales? Unos funcionaban en el atrio, otros funcionaban en el lugar santo y otros en el lugar santísimo. ¿Cuáles eran? Gersositas, moraritas y coatitas. Eran los 3, aunque eran sacerdotes. Usted tiene que entender eso, que aunque usted esté funcionando en el orden de Dios, respete la autoridad del otro. El que esté en el altar, de lo que funciona en el altar. El que esté en el lugar santo, de lo que funciona en el santo. El que esté en el atrio, de lo que funciona en el atrio. Pero respete su autoridad. Aunque todos son levitas. Pero mire lo que sucede. Dice que entre todos se chanfleó Israel y se desesperó. Eso es la primera enseñanza que usted y yo debemos de entender del reino. Esta es la primera, esta tiene que estar en el corazón. Se llama paciencia. Eso de paciencia, hermano. Oh, ¿cómo duele esperar? Le meten a uno como un soplete aquí. Está el Espíritu Santo trabajando. Y usted ha visto los soldadores, ¿verdad? Y está con un soplete. ¿Y cómo? Y uno se desespera. Y quiero hacer esto. Dios dice, momentito, hay escoria todavía. Y de pronto el Espíritu Santo le sube un poquito más y ya no es rojo, se pone azul la llama. ¿Sabe cuando se pone azul, verdad? Más intensa la cosa. Y está. Porque no han entendido que en el reino, dice el libro de Hebreo y Santiago, que por la paciencia heredaron las promesas. ¿No entendieron eso, verdad? Por la paciencia. Y aquí comienza, pero Israel se desesperó. Y dijo Israel, no, queremos rey, queremos rey. Hicieron pancarta y se levantaron, queremos, y se levantaron contra Samuel. Y Samuel llegó donde el Señor y dijo, Señor, Israel pide rey. Y le dice, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y como quieren rey, rey se le dará. Y le dieron rey. Y aparece y ellos decían, queremos rey como las demás naciones. Y Dios dice, si los saqué del fangón, ¿se quieren volver a meter al fangón? Y lo saqué y dice que, y ya ponen al primer rey que se llama Saúl, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Al día a tu hermano, ten paciencia.
paciencia. Porque no es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué Dios pone paciencia en un varón o una mujer? Si la persona no tiene paciencia, no va a poder escuchar la voz de Dios. Va a confundir entre sus emociones, entre sus sentimientos. Fíjese que Saúl, como era un hombre que tenía paciencia, una vez estaba en una guerra y Samuel le dijo: no vayas a presentar las ofrendas de paz, espera que yo llegue. Dentro de 7 días yo llego. Estaba una guerra Israel contra los filisteos. Y entonces, intentaba la guerra, el pueblo de Israel se desesperó. Y le decía: Samuel, Saúl, ya vienen los filisteos. Y se salían ahí a gritar y todos estaban desesperados. Y Saúl, como no entendió, nunca fue preparado con la paciencia, se desesperó. Entonces él agarró y dijo: bueno, y miró que el pueblo se estaba yendo. Y se llevan 2, se llevan 4, se llevan 10. Y Israel, y estaba desesperado. Y entonces llegaron de los jefes y le dejaron a decir a Saúl: Saúl, se está yendo todos los valientes, se están yendo. Y dijo Saúl: ay, tráeme las ofrendas. Y comenzaron a hacer las ofrendas en el altar. Y en ese momento llega Samuel y le dice a Saúl: ¿qué le dijo Saúl? Has obrado locamente. Así lo dijo: has obrado locamente. Y le dijo Samuel, le dijo Saúl a Samuel: es que se estaban yendo y tuve miedo. Dile a tu hermano: no tengas miedo. Espera en Jehová. ¿Acaso no escuchan la voz del profeta que dice: espérala, aunque tarde, espérala, pero por seguro llegará? ¿No dice así? Espérala. Cuando usted mire que las cosas se tambaleen, no se desespere. Espérenlo, espérenlo. Y ahí estaba. Y entonces se levantó y dijo Samuel: has obrado locamente. Y Dios le dijo: ¿qué le dijo? Por eso es importante la paciencia. Diga conmigo: paciencia. Porque cuando llegan los momentos aquellos, uno tiene que cimentarse en Dios y decir: Padre, aquí te espero. ¿Cómo se acuerdan con Elías? ¿Dónde se metió Elías? En una cueva. Y de pronto en un terremoto lo movió. No lo movió. Llegó un huracán, lo movió. No lo movió. Llegó un aguacero, lo movió. No lo movió. Hasta que llegó un silbo aplasivo y llegó la voz de Dios, el ángel de Dios, y le dijo: Elías, ¿qué haces en la cueva? Y se levantó Elías y dijo Elías: esto es Dios, esto no es ya el terremoto, esto no es un huracán, esto no es la lluvia, esto es Dios. Y cuando salió, dijo que el ángel de Dios llegó y le sacó una torta y un garrif, una pichinga de agua. Le sacó un garrafón de agua y un poco de pan. Y lo puso ahí y comió. Y cuando comió, le dijo: ahora vas a caminar otros 40 días. ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja? Pero mire, todavía no llego al verlo porque ya estoy dando historia de todos lados. Pero regresemos a 1 Corintios. Ahora en 1 Corintios le dije todo eso para que usted entendiera lo que es el reino de Dios. ¿Tenemos? ¿Sí entendemos? 1 Corintios capítulo 11 dice, versículo 3: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Versículo 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Vamos a ver esto interesante. Miremos, vamos a borrar esto aquí. ¿Puedo borrar esto, verdad? Okay, vamos a borrar esto aquí. Y vamos a poner algo bien interesante. Ya lo terminé. Primero,
Dice 1, orar. 2, profetizar. ¿Cómo es? Profetizar. ¿Con S o con Z? Z, profetizar. Sí, ¿verdad? Pero esto encierra una cubierta o un velo o una cobertura. Entonces dice, todo varón, primero, autoridad. Todo hombre que ora con la cabeza cubierta. Me fui a la historia a investigar quiénes en el tiempo de Pablo oraban con la cabeza cubierta. Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Los únicos que oraban con las cabezas cubiertas eran los judíos. Y hasta el día de hoy los ortodoxos así oran. Si usted mira la muralla de lamentaciones en Israel, ¿cómo lo va a ver? Cubiertos. Los ortodoxos todavía se ponen el velo. Y ellos eran los únicos porque agarraron una costumbre los judíos al principio del siglo después de Jesús. Pero originalmente los judíos no se cubrían. Y ellos se cubrieron. Entonces Pablo, que conocía la enseñanza, se llama la Torá de verbo, no la Torá escrita, la Torá de conocimiento escrito, le habló. ¿Quién era el maestro de Pablo? Gamaliel. Y le enseñaba a Gamaliel, el hombre no se puede cubrir. Pero después dice que antiguamente, esto está bien terrible, hermano, lo que descubrí. No simplemente el hombre no puede con la cabeza. Las personas que no se cubrían, en el caso de la mujer, que no se cubría, decía que se rapara. ¿Verdad que sí? Rapar. O pelonearse. Y dice que las mujeres que se peloneaban se hacían uno con los sacerdotes. Y eso está bien terrible. Los sacerdotes griegos y los romanos. Y los sacerdotes griegos, para presentar a sus dioses falsos, le requería el sacerdote de los griegos, de los mundanos, de los gente pagana, que se pelonearan. ¿Usted no ha visto en las películas que los sacerdotes, en el caso de las películas Los 10 Mandamientos, no ha visto que los sacerdotes de Egipto eran pelones? ¿No lo han visto? Se peloneaban. Y eso supuestamente era una degradación, era una rebeldía. Y las mujeres le decían, si no quieren orar con el pelo, con el velo, que se pelen, que se rapen. Y eso era sinónimo de, híjole, está bien feo lo que voy a decir, pero se lo voy a escribir. En el tiempo de los griegos. Era una cosa bien gacha. ¿Sí? El que no se cubría, le decían, rápese. Y cuando se rapaba, se hacían igual a una ramera. Diga conmigo, guácala. Y eso se lo saben. A ver, ¿por qué a la mujer le dice que se rape? A ver, ¿cómo se mira una mujer pelona? Naturalmente hablando, ¿cómo se mira? Ahora, en el mundo espiritual, ¿a quién usted? Hay una enfermedad que es el cáncer. El cáncer obviamente le cae el pelo a las personas, ¿verdad? Tanto a la mujer como al hombre. Pero, ¿a quiénes usted mira que son las mujeres pelonas? ¿No ha visto una? ¿A quiénes? Sí. ¿No has visto unas mujeres que andan con chaques negras, con pantalones, cadenas y pelonas y andan en moto? ¿Nunca la has visto? ¿Sí la has visto? Eso es sinónimo de rebeldía. Y andan unas mujeres ahí con moto. Y si usted mira esas mujeres, son pelonas, son rapadas. La mayoría de ellas son rapadas. Pero mire lo que sucede. Vamos a ir todo el versículo, el capítulo, paso por paso. ¿Lo tenemos? Dice ahí, todo varón, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta la cabeza, su cabeza. Ahora, estamos hablando que la cubierta era solo para orar y profetizar, no era para andarla todo el día.
¿Verdad que no? Dice ahí, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta está afrentando su cabeza. Pero la mujer que ora con la cabeza descubierta, ¿a quién está enfrentando? El hombre que ora con la cabeza cubierta, perdón, sí, con la cabeza cubierta, ¿a quién afrenta? O sea, su autoridad, ¿verdad? Y la mujer que ora con la cabeza descubierta, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok, vamos al libro de Proverbios. Le voy a llevar el libro Proverbio. Mira lo que es una mujer. Proverbio, capítulo capítulo 14, señor. Capítulo, perdón, 12:4. Proverbios 12:4. ¿Lo tenemos? 12:4. Mira lo que dice allí. Por algo Dios pone a la mujer que se cubra. Y mire cómo Dios mira al hombre, a la 12:4 le dije, ¿verdad? 12:4. ¿Dónde estoy, hermano? 12:4. Dice aquí, la mujer virtuosa es corona de su marido. Pero no quiero leer la otra parte. Mas la mala como carcoma es a sus huesos. Quiere decir que Dios dice, para que el hombre tenga honra y gloria, porque la mujer es gloria de quién? Del marido, cuando se cubre. Quiere decir que delante de Dios, la mujer representa una corona delante de Dios. Y eso es interesante. Pero quiero que vayamos a 1 Corintios, sigamos con Corintios. Dice el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Ahora, póngase a pensar, una mujer tiene su cabello. ¿Verdad que tiene su cabello? Y ella dice, yo no me cubro. Entonces dice, está bien, no te cubra. Pero dice Pablo, córtate la cabeza, córtate el pelo. Ay, se te duele la cabeza, Dios. Pero también le dice, ok, Pablo dice, en el mundo espiritual te vas a quedar pelona. Algunos confiesan, voy a leer una vez más. Veamos el versículo que estamos leyendo. Una vez más. Versículo, ¿cuál estamos? No, el 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, ¿qué dice? Entonces no está hablando que el cabello, que el pelo es el cabello de la mujer. ¿Verdad que no? ¿Qué está diciendo ahí? Léalo bien. Que se cubra. Una preguntita. ¿Por qué los católicos se cubren? ¿Por qué las mujeres que van a la iglesia católica se cubren? ¿Quiénes? ¿Las mujeres católicas ya no? Ya no. Le llegó el espíritu de rebeldía. Yo me acuerdo que mi abuelita se ponía su zarape, rebozo. Se ponían y aunque estaban en la doctrina equivocada, pero eran fieles a ese rebozo. Ay, como se ponía, mi abuelita tenía un par de amigas, mi abuelita tenía como entre 70, ella murió como 90 años, pero me recuerdo como a la edad de 60 años, 60, 70 años, se reunía y me acuerdo que decía, voy a ver a mis chavalas. Y eran puras viejitas de 60 años. Y decían, voy a ver a las chavalas. ¿Dónde va? Y todas usaban todas. Aunque todos eran negros, porque todos usaban color negro. Yo me recuerdo que era color negro. Y todos lo usaban. Y yo me acuerdo que yo me sentaba y yo le decía, abuelita, ¿y por qué se ponen eso? Oh, estamos delante de Dios. Si son católicos, ¿cómo entienden eso? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó a nuestros abuelitos eso? ¿No se han puesto a preguntar eso? Porque no creo que le han salado de chiripazo. Algún fraile, algún sacristán, algo que vino de España le dijo eso. Les enseñó.
Y cuando les enseñaban, no hablaban ni la Biblia, hablaban latín. Se ponían a leer, puro latín. Y cuando se ponían, ni entendían, pero le decían los frailes, tiene que cubrirse, tiene que cubrirse. Y ella obedientemente, y sabe que pareciera algo raro, pero es verdadero. ¿Quiénes eran más sujetas en el tiempo de las abuelitas comparado al tiempo de hoy? ¿Cómo son las esposas? Comparado al tiempo de las abuelitas, ¿cómo eran ellas? ¿Más sujetas o más rebeldes? Y ahora que no se cubren, ¿cómo son? ¿Y por qué? ¿Por qué? Usted dirá, una pura coincidencia. Calabaza, el mundo espiritual sabe, porque ahí dice, vamos a leerlo. Leemos el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues imagen y gloria de Dios. Aleluya. A ver, varones, levante su cabeza. Usted es imagen y gloria de Dios. ¿Sí o no? Ahí lo dice. Ahí dice, varón, levante su cabeza. Porque es imagen y gloria de Dios. Y mujer, ¿qué dice? Mira el versículo 7. Pero la mujer es gloria. A ver, levante su cabeza. No, pero cúbrase pues. Como decían una hermana, decía, pastor, sí me gusta la enseñanza, la acepto, pero yo soy mi esposo la cabeza, pero yo el cuello, y no se mueve. Canijo. Ahí dice, yo soy el cuello. Ándale. Pero mira lo que dice el versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer. Ay, aquí hay un misterio, hermano. ¿De dónde viene la mujer? Al principio, entonces Dios dice, como yo lo hice al principio, lo establecí así. Dios hizo al primer, o lo formó, al primer hombre y a la mujer mujer. Pero después, todo después de Adán, eran hijos de Adán, no de Dios. No me la agarraron, por aquí pasó. ¿Sí la agarraron? A ver, ¿qué dije? Entonces, ya la mujer, ya venían los hombres de la mujer. Pero como Dios lo estableció al principio, ahí dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, al principio, dice, porque el varón no procede, sino la mujer del varón. Pero después de eso, los hombres vienen de la mujer. ¿Sí o no? Nosotros nacimos de una mujer, pero Adán no nació de una mujer. Entonces Dios dice, establezco el orden. El hombre la cabeza y la mujer es gloria del varón. Se estableció. Dice después, versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Varones, digan conmigo, qué bueno es Dios. Digan pues, bueno es Dios. Qué regalito nos da Dios, ¿verdad? No, bueno, ¿y ustedes no consideran eso? Yo considero una gran virtud. ¿Se imagina que puros hombres vivieran en la tierra? ¡Qué gacho, hermano! Dirían en el Distrito Federal. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué dirán? ¡Qué feo, hermano! La tierra, puros hombres, no hay mujeres. Puros niños asesinos. Sí, por eso es que Dios formó a la mujer. Y Dios la formó a la mujer con un propósito. Y dice ahí, versículo, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, versículo 9, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa. Aquí comienza lo bueno. El reino de los cielos. Ángeles. Mire, si usted va y se congrega en un lugar donde no se mueve el mundo espiritual, ni se ponga nada. Llegue con minifalda y le haga así. Pero si usted llega a un lugar donde se mueve el Espíritu de Dios, aguas. Porque ahí se mueven ángeles.
Y si se mueven ángeles, uy, uy, uy. Llegan a Los Ángeles. ¿Te acuerdas que les dije que llegan a medir? Llegan Los Ángeles midiendo cómo está el orden en la iglesia. Comienzan a chequear. Yo me recuerdo cuando mi pastor llegó a la iglesia y comenzó a enseñar esto. Ay, tenía un mes de haber llegado a la iglesia. Y el Señor le dijo, la iglesia está desordenada. Entonces llegó mi pastor y se sentó y decía, Dios, y dice que le habló al Espíritu Santo, la iglesia está desordenada, ordénala. Y él decía, Padre mío, ¿ahora cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Y el Señor le dijo, quiero que comiences a hablar del orden del velo. Y comience a establecer, pero me van a apedrear, Señor. Tú enseña lo que te digo. En ese momento, cuando comenzó a hablar del orden y comenzó a hablar de los hogares que estaban desordenados, escúcheme bien, mujer, aprenda a someterse a su esposo. Si usted no se somete a su esposo y usted quiere ser encima de su esposo, aguas, usted se está levantando contra un orden establecido por Dios. Si usted le dice, si usted quiere dominar en su casa, si usted quiere dominar en la finanza, si usted quiere dominar en todo, tenga cuidado. No vaya a ser que se levante Dios y lo agarre y envíe a su ángel y comience a armar un desastre en la casa. Porque muchos no entienden eso, hermano. Muchos creen que la mujer, mira, el esposo puede andar bien deschavetado, pero eso no le da derecho a usted de levantarse contra su autoridad. Ningún derecho le da eso, porque es establecido por Dios. Y cuando eso sucede, lo primero que sucede, hermano, las finanzas están, como dicen los gabachos, que hay un desastre. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque no han entendido el orden. Y como no lo entienden, entonces Dios dice, necesito ponerte una cabeza. Porque en el reino de los cielos, Dios bendice por cabeza, por autoridades. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, mire, fíjese que en el libro de Juan, no voy a buscarlo, el libro de Juan, capítulo 18, Juan, dice que Jesús está orando por los discípulos y le dijo, oro por ellos para que sean guardados del mundo. Y también oro por aquellos que van a creer el mensaje a través de ellos que crean en mí y en el Padre, porque somos uno. Y entonces la bendición viene de uno, uno, uno y uno. Sí, me capta la idea. Y entonces, cuando uno se somete a una autoridad, Dios usa hombres para bendecir. ¿Sí se da cuenta? Por ejemplo, usted se va a un trabajo y Dios le pone una autoridad en su trabajo. ¿Cómo se llama la autoridad en su trabajo? Y si usted se levanta contra la mano, ¿cómo cree que le va a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque usted mire que el casco rojo, el verde y el colorado esté chanfleado, usted sométase. Sométase. Porque es la autoridad puesta por Dios. Y si usted sabe lo que decía, hay una mujer tan, mire, ¿cómo lo digo con respeto? Tan preciosa, tan, como le digo, tan codiciable, con todo respeto. ¿Sabe cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la que andaba con Noemí? ¿Cómo se llamaba? Fíjese que Ruth no tenía autoridad y se sometió a Noemí. Entonces llegaron a una fiesta de las cosechas y estaba un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Boaz. Y estaba acostado Boaz. Y cuando estaba acostado en la fiesta de las cosechas, dice que ella se acostó los pies. Y cuando lo vio en el tiempo de Israel, cuando una mujer se acostaba a los pies de un hombre, le decía, me someto. Me iba a poner el color, pero a mí no me gusta el color negro.
Y le decía a la mujer, acuéstate. Y el hombre tenía el manto, le echó el manto. ¿Pero qué manto le echó? A ver si le agarraron. ¿Qué manto le echó a la mujer? ¿De qué cobertura? Que el manto ante los hombres, en el tiempo antiguo, los que tenían autoridad, usaban una capa. Usaban una capa. Esa capa, cuando se la ponían, los hombres se acostaban. Entonces, cuando se acostó, ¿cómo se llamaba? Le tiró la capa. Pero era la capa simbólica de autoridad y de protección. No era una capa cualquiera. Y Ruth entendió, dijo, ay, ya la hice. Dijo. Me cubrió la capa, la cobertura de autoridad. Y muchos no entienden eso. Y cuando Ruth lo hizo, dice que Ruth, como se sometió, llegó a ser la madre o la abuela del rey David. Pero ¿sabe quién iba a ser la abuela del rey David? ¿Sabe quién iba a ser la que iba a tener y iba a salir de ahí? Era Noemí. Pero un día se encaprichó, se rebeló y se fue de Belén. Y como se fue, le tumbaron todo lo que tenía. Él leí una historia, ¿verdad? Dios dice, bueno, viene sobre ti. Yo quería que el rey saliera sobre ti, de tus entrañas. Pero como no hiciste caso, voy a llevar a Ruth. Pero la que iba a nacer, iba a ser por Noemí. Pero perdió la posición porque no entendió el reino. ¿Sí entienden eso? ¿O no entendieron? ¿Sí entendieron? Entonces, mire lo que sucede, versículo, vamos a ir leyendo, versículo 13, 11. Dice, versículo 10, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Pero eso, aquí está bien interesante. Ese versículo uno los trastorna. El velo para la mujer que no está orando ni profetizando es el cabello. Ese es el velo cuando no está orando ni profetizando. Pero cuando está orando y profetizando, entonces se tiene que cubrir encima de su cabello. Porque es una señal. ¿Ya me entienden eso? ¿Por qué algunos hermanos andan en el velo todas las 24 horas? ¿Nunca lo has visto eso? Porque no han entendido que el cabello, tócate tu cabello, ese es dado como velo. Pero dice que dejárselo crecer y algunos malinterpretan eso. Dejárselo crecer y lo andan hasta aquí, hermano. No, eso tampoco es. Lo que dice es, los judíos dejaban crecer, las mujeres judías se dejan crecer el velo después de la cerviz. ¿Sabe cuál es la cerviz, verdad? ¿No saben lo que es la cerviz? Esto que está aquí. La nuca. Entonces les dejaba crecer y que le cubría la cerviz hasta aquí. Entonces algunos, con tal que te cubre el cabello a la cerviz, ya lo hiciste. Pero no tiene que ser hasta aquí, ni tampoco hasta aquí. O sea, es una medida que Dios da y cada quien la tiene que tomar. Pero dice que no tiene que andar el velo las 24 horas puesto. Pero para orar y profetizar, se tiene que cubrir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí lo entendemos. Entonces, eso es una señal de un reino. Y voy a ir terminando. Vamos a ver. Versículo 15. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello, le es honroso, pero en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Ahora, ¿por qué usan el velo para ahora? A ver, ustedes, hermanas, ¿para qué usan el velo?
Pero ¿qué significa? ¿Para qué lo va a ocupar el velo? Sí, sí, se pone que, pero ¿para qué? ¿Cuándo va a usar el velo? Pues la pregunta. O sea, se usa para profetizar. Mientras no está orando y profetizando, el velo de usted es su cabello. ¿Están de acuerdo, verdad? Ahora, ¿qué representa el velo sobre usted? Autoridad. ¿Para qué tiene que tener usted señal de autoridad? ¿Por causa de quiénes? Ahora, aquí va algo interesante. ¿Por qué por causa de los ángeles? ¿Ah? Sí, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué? A una autoridad, una cobertura. Exactamente. Pero hay dos cosas. Aquí también está el ángel del mundo espiritual y está el ángel de la iglesia. ¿Sí entendieron eso? ¿Quién es el ángel de la iglesia? Ah, entonces el pastor dice, quiero ver si están bajo autoridad. Y el mundo espiritual, recuerde que le hablé yo en el libro de Lucas, todo lo que se ate en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se desate en los cielos. Entonces el pastor en la eternal dice, vamos a ver, ¿se recuerdan que pusimos un video aquí de un hermano que se llamaba Ricardo del Sí? No se recuerda. A ver, ¿cuántos se recuerdan de Ricardo del Sí? ¿De qué hablamos ahí en Ricardo del Sí? ¿De qué fue el video? ¿Qué lo pusimos? No me digan que no lo pusimos porque sí lo pusimos. Testimonio, ¿verdad? De que se fue. Pero el hermano Ricardo del Sí, antes que el Señor se lo llevara, dice que llegó con su pastor y estaban orando y se quedó caído, él cayó. Entonces el pastor dijo él, no, que no se vaya hoy. Dijo. Entonces dice que venían los ángeles a recogerlo y se pararon los ángeles. Y él le preguntó a los ángeles, ¿y por qué no me llevan? Porque la autoridad dijo que no y se pararon los ángeles. ¿No se recuerdan eso? ¿Sí se recuerdan? Dice que de pronto dijeron, es que ellos son las autoridades en las iglesias y no podemos traspasar el mandato de la autoridad. ¿Sí se acuerdan eso? Entonces hay dos, el ángel de la iglesia y el ángel que está en el mundo espiritual. Ahora, por amor a Dios, ¿te recuerdas, mamita, cuando ella soñó hace mucho tiempo? Déjame explicarte por qué te acuerdas. Habían unas bancas, estaban en la iglesia, habían unas bancas. Entonces mi pastor estaba orando y había una banca. Y en la banca, pónganme atención pues, habían en la banca y en la banca dice que estaban las mujeres. Pero había una mujer, todas tenían velo, pero había una mujer que no tenía velo. ¿Te recuerdas? Y entonces dice que las mujeres que tenían velo, ponte el velo. ¿Cómo estaban? Ah, llenos de agua. ¿Se recuerdan qué velo tenía o qué velo estaba lleno de agua en la Biblia? Gedeón. Pero era un velo, tipo de velo. Vellón o velo, lo mismo. Y dice que estaba lleno de agua. Y después dijo, ahora que todo esté lleno, mojado, menos el vellón. Y dice que en la Biblia, esta hermana que estaba allá, estaba sentada, estaban todas con el velo y todos lo tenían mojado. Pero el de ella no tenía nada. Y yo dije, cuando Dios dije eso, mire, y esa hermana, ¿cómo peleaba con el hermano otro? A la grande, ¿cómo le contendía? Y a estas alturas, hermano, usted sabe, con una congregación de 2000 miembros, siempre se le levantaba. Y que es apóstol, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y a mí me tenía hasta las cachas, hermano. Me tenía, pero de chile, hermano, bien enojado. Yo llegaba a predicar en los discipulados y él peleando. Y me quedaba viendo. Y bueno, dije, ¿cuándo se va a someter? Pasó el tiempo y le fue, hermano, pero feria. Pero le fue, pero, ¿sabes lo que es en feria, verdad? Le fue, hermano, pero hasta el día de hoy, qué duro le fue. Yo la quedo viendo y digo, haces. Me acuerdo que, cómo menospreciaba a mi pastor, hermano. De veras, qué gacho. Pero, ¿sabes lo que le quiero decir con esto? Por causa de los ángeles. Se ponen el velo por causa de quién.
¿Cómo está su velo? A ver, pregúntese usted, ¿cómo está su velo? A ver, pregúntele, ¿cómo está su velo? Interesante, ¿no? Hermana Rosy, interesante, hermana Rosy. Hermana Chochi. Hermano José se pone a reír, hermano. Eso es, mire, hermano, es una, por amor a Dios, es una clave en el mundo espiritual. Yo me acuerdo que estaba platicando con los hermanos y le decía yo ayer a unos hermanos, hermanos, si yo hubiera hecho una decisión fuera de la autoridad que he puesto sobre mi cabeza, dije yo, la hubiera regado cacho. Hoy el ministerio patas para arriba. Pero le doy gracias a Dios que se me ocurrió de ir a consultar con mi autoridad. Y le dije, mire, quiero hacer este movimiento, mi hermano pastor. ¿Qué dice usted? Y él me dijo, espérate. Y yo por dentro, pero pastor, es un buen elemento, esto. Y él me dijo, espérate. Y cuando él me dijo eso, al principio dije yo, donde manda capitán, ¿qué pasa? Por algo me lo dice. No entiendo yo, pero por algo me lo dice. A la vuelta del año, ¡pum! El peine salió. Uy, dije yo, si hubiera hecho yo la decisión fuera de mi autoridad, la hubiera regado para mí, para mi familia y para el ministerio. Y no simplemente uno cae en descrédito. ¿Sabe qué es descrédito? Uno va perdiendo el grado de honra, lo va perdiendo, se va descreditando. Pero uno tiene que caer en los. Por eso que dice que Jesús crecía en gracia, en estatura y en qué. Delante de Dios y quiénes. ¿Y por qué de los hombres? ¿Usted cree que en la tierra Jesús tuvo una autoridad? Sí, José. Ahí dice la Biblia. Y él se sometió a sus padres. ¿Sí o no? Ahí estaba sometido. Y Jesús decía, ay Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Y el Señor decía, espere hijo, espérese. Hasta llegó el tiempo puesto por la autoridad y se cumplió. Por eso es importante, ese velito que ustedes mujeres se ponen, es muy importante en el mundo espiritual, pero más que se lo pongan en la cabeza, en el corazón. Más que la cabecita, en el corazón. Así que usted mira a su esposo y ahí lo mira usted medio cascarrabia, no se preocupe. Ore para el Padre, bendigo mi cabeza, mi autoridad. Dale, Dios mío, qué lindo siervo de Dios, qué precioso. Y usted comienza a profetizar palabra de bendición sobre él. Palabra, porque eso es protección para usted, para sus hijos, para la iglesia. Usted puede ver lo que pase, pero proteja con sus palabras. ¿Ya me entiende? Ahora, le voy a hacer una pregunta. Ustedes están casadas, ustedes hermosas que están aquí, pero la que no está casada, ¿cuál es su protección? ¿Su papá quién? Sí. Pero escuche bien, para entrenar. ¿Y en la iglesia quién es su autoridad? A ver, Alejandra. El pastor. El pastor viene y los protege espiritualmente. Me recuerdo que hace como unos 6 años atrás, una familia sentada ahí cuando está mi hermano José. Y me recuerdo que la hermana se levantó un día y me dijo, pastor, me dijo, hoy verdaderamente me siento con protección espiritual. Y se sintió, me acuerdo que yo hablé acerca del reino del Cadán. ¿Se acuerda del reino del Cadán que hablé hace tiempo atrás? Y le hablé y me dice, ahora sí me siento. Y yo sentí, hermano, cuando la iglesia, una vez yo me fui como 2 días a la iglesia. No, pues, a mí casi no me gusta ir. Me fui como 2 días a la iglesia. Y me recuerdo que una hermana cuando vino me dijo, pastor, se sintió feo. ¿Por qué? No se sentía la protección.
Lo que le quiero decir con esto, que el mundo espiritual se mueve por ángeles. ¿Sí o no? Se mueve por ángeles. Entonces, terminamos. ¿Entiende lo que es la cobertura del velo? ¿Sí lo entiende? ¿Para qué es el velo? Para ir profetizar. ¿Y para qué más? Señal de qué? De sujeción. No se va a poner el velo y dice tengo autoridad. No, de sujeción. Señal de sujeción. ¿Y qué más sucede? ¿Por causa de qué la sujeción? En los ángeles. Ahora, un día les voy a hablar lo que es la cobertura. Ahorita solo les voy a lo básico, lo general, pero me voy a meter un poquito más adentro lo que es la cobertura y se van a dar cuenta lo importante que es la cobertura. Amén. Parece que hay preguntas por internet. No me diga que hay preguntas por internet. Dios mío. Antes de terminar la oración dice, hay 44 personas conectadas. Dios los bendiga y los prospere abundante. La familia Estadeo nos está mirando y manda saludos a la iglesia. Feliz cumpleaños a ti, Isaac. Isaac, Dios te bendiga. Te miro al ratito. Amén. Dios los bendiga, hermano. Es bonito que tengamos una protección. Es bonito que tengamos en el mundo espiritual, un medio de bendición. Por eso que la protección de Dios es bendición de Dios. Amén. Ahora, ¿cuántas mujeres están aquí casadas? ¿Verdad? Usted diga, yo bendigo mi cabeza. Pero dígalo, yo bendigo mi cabeza. Mi autoridad, la bendigo, la bendigo. ¿Sí? ¿Sí lo entienden, verdad? Ahora, mujeres que momentáneamente están sin esposo, porque van a tener sus esposos. Si usted lo desea, si no lo desea, pues tampoco lo voy a obligar. Pero si usted desea a su esposo, usted diga, comience a practicar bendiciendo a su pastor. Sí, practique bendición de su pastor. Yo bendigo mi cabeza, mi pastor. Padre, lo bendigo, porque es bendición de Dios. ¿Está de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, hermanos, voy a pararle hasta aquí, pero es importante que entendamos el orden de Dios. Ese orden de Dios es mucha, mucha, mucha bendición. Amén. Vamos a seguir hablando de unas cositas más adelante. ¿Hay algunas preguntas antes de irnos? ¿No? Ya puede levantarlo, hermano. Si no hay alguna pregunta, mujeres, ¿entendieron lo que es el velo? ¿Sí? No quiero que después me digan, pastor, eso ya. Algunos, ¿saben lo que dicen algunos? Eso era para el tiempo antiguo. Escucha bien, Dios es el mismo de hoy, de ayer y de mañana. Dios no cambia. Las instrucciones de Dios están para siempre. Así que vamos a orar, vamos a quedar despedidos, vamos a bendecir. Este día, hermano, la Santa Cena estuvo preciosa. Oh, vamos a orar. Padre que estás en tu santa gloria, que entendamos lo que es el principio del reino de los cielos, que tu bendición se derrame por cada autoridad, por los hogares, por la iglesia, por los ministerios apostólicos, por la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, por el Padre bendito y por cada uno de los varones que tú has puesto en autoridad. Te ruego que sean bendecidos, que sean llenos de tu gracia, mi Dios. Que tu Espíritu Santo se mueva de una manera sumamente especial. Que venga, Dios mío, la protección espiritual, la protección de ángeles, la cobertura del velo, en el nombre de Jesús. Antes que terminemos, les dije a ustedes que para entrar al lugar santo hay que entrar por el velo. Eso es una señal de autoridad. Si quieren entrar un poquito más al reino de los cielos, entrar al lugar santo, tiene que entender cómo meterse por el velo. Eso es por el orden de Dios, para que avancemos. En el lugar santo había un velo y en el lugar santísimo había otro velo. Son instrucciones que Dios nos da para que las sigamos. Si nosotros seguimos las instrucciones de Dios y las aplicamos a nuestras vidas, vamos a alcanzar tremendas bendiciones en Dios. Puedes decirle a tu hermano,
apliquemos lo que es el orden y la sujeción a una autoridad. Padre bendito, te damos gracias, porque tu voluntad es que avancemos en el reino, que avancemos en el reino, que avancemos en el reino. Bendito Espíritu Santo, queremos avanzar en la revelación tuya, mi Dios. Que el velo esté sobre las cabezas, porque la mujer es símbolo de la iglesia, es símbolo de una corona. Déjate adornar, mujer. Iglesia, déjate adornar. Déjate peinarte. Déjate vestirte. Deja que Dios te adorne a través de una autoridad, para que sea una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin nada malo. Que encontremos gracia delante de tus ojos, Dios, como congregación. Que así como Ruth encontró gracia delante de vos, así nosotros como congregación encontremos gracia delante de Cristo como nuestra autoridad. Tú eres la cabeza, Padre mío. Tú eres la cabeza, Señor Jesús. Tú eres nuestra cabeza, Espíritu Santo. Queremos entender lo del reino. Queremos ser bendecidos por tu gracia, por tu misericordia. Dígale, hermano, amo mujer, dile, yo quiero ser bendecida. Yo quiero que tu bendición no se pare. Yo quiero que tu bendición fluya. Si tú tienes que pasar enfrente, mujer, pasa. Pasa, hija. Déjame cubrirte como cuando vos cubrió a Ruth. Déjame cubrirte como cuando vos cubrió a Ruth. Arrabasa. Déjame cubrirte como vos cubrió a Ruth. Arramasa quitarre. Cubre. Cubre. Cubre, Padre mío, cubre con tu bendición. Nada más. Cubre. Cubre, Espíritu de Dios. Cubre. Cubre. En el nombre de Jesús. De tu santidad, Señor, de poder y libertad, revísteme. Cubre con tu gracia. Cubre con tu gracia. Revísteme Cubre con tu gracia. de pureza, mi Señor. Cubre, embellece tú, Espíritu Santo. Embellece tú, Espíritu Santo. Embellece. Revísteme de tu santidad, Señor, de poder y Embellece tú, libertad. Espíritu Santo.
tu Dios. de poder y libertad, Espíritu de Dios, embellece, embellece, embellece. Vengo a ti, mi buen Oh, tu Señor. bendición esté sobre de ella, Tal cual soy. esté abundantemente. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver tu bendición y declaro Oh, tu tú adorna, justicia, tú adorna, tu tú adorna con tu bendición. Bendice con tu santidad, Señor. de justicia y de verdad, revísteme. Bendícele, adorna, de pureza, adorna. Jesús. Oh, bendice, 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 bendice. De tu santidad, Señor. De justicia y de verdad, revísteme. Sigue adornando, sigue adornando, sigue adornando. Sigue tú embelleciendo. Sigue tú embelleciendo. Embellece, embellece más y más. Revísteme, revísteme, Embellece de tu gracia. de tu santidad, Señor. Algo poderoso está De pasando. justicia y de verdad, revísteme. Gracias, gracias. Bendice De de tu pureza, mi Señor. De poder y bendice, libertad, bendice, bendice, revísteme. embellece, embellece, Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Jesús. embellecela, De ella poder y embellecela, libertad, embellece. Oh, como una novia bien ataviada, bien ataviada, bien ataviada, bien ataviada. Bendíceme, bendíceme. Vamos, dígale, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Wow, bendíceme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de
bendíceme. Bendíceme de pureza en mí, Señor. De poder y libertad, revísteme. Hay algo muy especial hoy. Hay algo muy especial. Muy especial. Muy especial. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias. Yo sé que hay algo muy especial. Yo sé que hay algo muy especial. Hay algo muy especial, se lo aseguro. Hay algo muy especial. Hay algo muy especial. Vengo a ti, mi buen Tu obediencia te Señor. bendiga. Me presento tal cual Bendigo tu vida, tu soy. hogar. Necesito de Oh, tu bendigo, gracia, bendigo, de tu bendigo, bendigo, bendigo. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor. Me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Jesús, de poder y libertad, revísteme. 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 Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme
santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Gracias. Glorioso Dios. Gracias. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Gracias. Gracias. La gracia de Dios. Dios bendiga este ministerio con gracia. Que este ministerio sea bendecido con